Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bien, como decía hace un ratito atrás, es un tema que le he pedido harto al Señor que me guíe, me ayude, y el Espíritu Santo que me permita poderlo explicar de la manera más sencilla para poderlo explicar. Y como decía hace un ratito también atrás, no vamos a poder analizarlo en la profundidad que merece el tema por un tema de tiempo y de programación. Pero voy a apagar que me llega en WhatsApp, así que lo voy a poner en modo avión. Ahí sí, de la pega. Todavía escriben en la pega. Y eso, vamos a orar. Yo, hermano Marco, quiero pedirte que tú puedas dirigirnos en oración. Hermano Marco, ahí va a poner el atril. Amén, hermano. Que tú nos puedas dirigir en oración, dando gracias por este tiempo de palabra que el Señor nos va a guiar. Amén. Amén. Querido Padre Celestial, Señor, primeramente, Dios, te agradecemos por el amor, por la gracia que conocimos, Señor, esa gracia que tú nos has dado, que tuvimos ese privilegio, mi Dios, de recibirla sin ser merecedor. Gracias por los hijos, por el alimento, Dios, hay tanto por qué agradecerte. Señor, por el trabajo, por todo, mi Dios. Te agradecemos también porque tú tomaste un lugar donde nosotros deberíamos estar también, Señor. Y eso es lo principal, Señor, lo que nos conmovió nuestro corazón, Señor, el saber que tu amor hizo que tomara ese lugar por nosotros. Gracias, Señor, por todo, por la iglesia, por mis hermanos, Señor, por nuestros pastores, por la obra, Señor, que queremos que continúe, que queremos que se predique, Señor, tu amor. Gracias, Señor, por mis hermanos, por mi hermana Silvia, mi hermana Patti, mi hermana Betty, por mi hermano Rodrigo, por mi hermana Karen, que nos escucha. Señor, gracias porque los veo con ese entusiasmo de poder tener conocimiento, tener esa sabiduría, lo que es tu palabra. Tu palabra dice que es vida y espíritu. Así que te agradecemos, Señor, porque podemos estar acá. Esto lo permites tú, Señor. Bendecimos a todos los hogares de nuestros hermanos, que nos falte en su mesa el alimento en estos tiempos, Señor, y también una bendición espiritual, Señor, que lleguemos al conocimiento de tu palabra y de tu verdad. Gracias, Señor, te lo pedimos con una humildad de corazón. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahí sí. Que Dios te bendiga, hermano Marco. Gracias por tu oración. Gracias. Y gracias, como oraba el hermano Marco, hablamos al Señor por la disposición de ustedes, amados hermanos, de poder aprender más de Él. Cada vez que nosotros nos exponemos a la luz de la palabra, nos estamos exponiendo al conocimiento del Señor, y eso trae consigo la responsabilidad en cada uno de nosotros de que la palabra se haga vida en nosotros, y ya no vamos a tener excusa, amados hermanos, para decir yo no sabía, yo no lo sabía, yo no lo sabía, ahora lo sé y soy responsable ante el Señor, ante este conocimiento, pero a la vez de la responsabilidad el Señor nos bendice con su conocimiento y con su gracia a cada uno de nosotros. Así que para la gloria del Señor, amados hermanos, después del culto vamos a orar. Hay algunas peticiones de oración que me llegaron durante el día, así que al final del culto vamos a orar por ellos, y ahora vamos a entrar de lleno a la palabra. La idea, hermanos, es que puedan hacer las preguntas que ustedes estimen convenientes. Si quieren las hacemos al final o la van haciendo durante el estudio, pero entendamos que tenemos que terminar una hora prudente alrededor de las 9 de la noche, así que para poder ir avanzando. Hermano Marco, dígame nomás. Yo me voy a incorporar con mi esposa porque me está llamando, me dice que me sea de menos ahí. Vaya nomás, hermano Marco, vaya nomás, ya, así debe ser, así debe ser. Y él, como buen hombre obediente, va al tiro. Obedezca nomás, sométase a su mujer, eso.
Ok. Amén. Por mientras que el hermano Marco practica la obediencia y la hermana Patti ahí lo espera como buena ayuda idónea, voy a abrir la presentación, voy a compartir pantalla. Aquí está. Compartir. Y a mí siempre me cuesta un poquito esto. Pero yo preparé la presentación para que estuviera al lado y no se perdiera nada. Ahí. ¿Me escuchan, hermanos? ¿Me hacen con el dedito y ven clara la presentación? Sí, amén. Gloria al Señor. Bien, hoy día vamos a hablar, amados hermanos, sobre la elección divina. Estamos viendo este proceso de la salvación. Empezamos, ¿cierto?, con la doctrina de la creación, la doctrina del pecado, y ahora estamos aprendiendo, gracias al Señor, sobre esta doctrina preciosa de la salvación. Y como parte de este proceso de la salvación, entendiendo que la salvación y cada uno de los procesos ocurren de manera por la voluntad del Señor, no por la voluntad del hombre, y ocurren de manera simultánea y a la vez ocurren de manera progresiva. Amén, pero hemos ordenado este proceso de la salvación para poderlo estudiar y desmenuzar y aprender de esta obra del Señor. Antes que todo, quiero que podamos hacer una exégesis. Nosotros ya hemos aprendido lo que es la exégesis, es extraer la verdad del pasaje bíblico, y esta verdad es lo que el autor quiso comunicar, el autor inspirado por el Espíritu Santo, ¿cierto? Lo que él quiso comunicar en lo que él escribió. Y lo que escribió Pablo en el libro o en la carta dirigida a los hermanos de Éfeso, en el capítulo 1, del verso 3 al 12, vamos a hacer una exégesis como introductorio, y a la vez que este pasaje, amados hermanos, resume la soberanía y la voluntad de Dios. La voluntad de Dios basada en su propósito eterno que no cambia, y el propósito de Dios es uno. Entonces, si puedan buscar sus Biblias también para poder ir comprobando de que la palabra no es adulterada, sino que es lo que aparece en la Escritura, que es lo que vamos a aprender. Eso es muy importante, hermanos. No quedarse con lo que aparece en la presentación, sino cotejar siempre, porque a veces uno se le puede ir alguna cosa, y para eso están los hermanos, para ir corrigiéndonos en amor. Entonces, Efesios capítulo 1, del verso 3 al 12, dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Una doxología, amados hermanos, un discurso precioso del apóstol Pablo, donde relata y recorre el propósito de Dios y declara
ya declara abiertamente de que Dios nos escogió en Él, ¿en quién? En Cristo, antes de la fundación del mundo. Entonces, a modo de introducción, vamos a hacer una breve exégesis. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que nos bendijo con toda bendición espiritual, y aquí quiero que vayamos participando, amados hermanos. ¿A qué creen que se refiere el apóstol Pablo cuando le dices a los hermanos de Éfeso que nos bendijo con toda bendición espiritual? ¿A qué creen ustedes que se refiere con bendición espiritual? Presente aquí en el texto. ¿Cuáles son esas bendiciones espirituales, amados hermanos? No importa si nos equivocamos, hablemos nomás. Si aquí estamos para aprender, amados hermanos. Quizá una de las bendiciones grandes podría ser de que Él nos tenía predestinado para ser sus hijos. Amén, amén, sí, amén. Es una bendición espiritual. Otra bendición espiritual, amados. Que nos haya perdonado sin ser merecedores. Ya, sí, también. ¿Y qué otra podría ser, amados hermanos? Yo les hice una ayudita ahí, en el texto. Teñí con el mismo color cuando dice nos bendijo con toda bendición espiritual y después subrayé y puse con el mismo color. ¿Cuáles son nuestras bendiciones? Fuimos predestinados. Bien, hermana Pati. Las bendiciones espirituales, que son muchas, pero aquí Pablo las enumera. El Señor nos escogió, nos predestinó y nos redimió. Nosotros tenemos que tener claro, amados hermanos, que esa es la mayor bendición que nosotros podemos tener de parte de Dios. Se nos ha enseñado, o nosotros mismos hemos enfocado las bendiciones de Dios a través de la salud, a través de los bienes materiales, a través de la felicidad inclusive. Todos queremos ser felices y hemos enfocado las bendiciones en esas áreas. Pero la verdadera bendición y la bendición espiritual de parte del Padre es que nos escogió en Él, antes de la fundación del tiempo, del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha. Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo y nos redimió. Nosotros aprendimos lo que era redimir. Acuérdense que el sacrificio de Cristo era sustitutivo, dentro de otro era expiatorio y era redentor. ¿Y qué significaba que era redentor? Que nos redimió. ¿Qué significaba? Que nos libertó, ¿cierto? Por el derramamiento de su sangre de la esclavitud del pecado. Bien lo que dijo la hermana Silvia. Nos liberó, nos perdonó nuestros pecados. Entonces, cuando hablemos, amados hermanos, y esto tenemos que retenerlo y considerarlo siempre, que cuando el apóstol Pablo habla de que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual, se refiere a que el Señor nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, nos predestinó y nos redimió. Esas son las mayores bendiciones espirituales que podemos tener de parte de Dios. Amén. Y otra exégesis que podemos ver es que según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar en nosotros, el Señor por su gracia, solo por su gracia, nos escogió, nos predestinó y nos redimió, por las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros. Entonces, para ir enlazando la doctrina de la elección, es que Dios nos eligió por gracia, simplemente por gracia. No había mérito alguno en nosotros para que nos escogiera y para que dijera, a ver, voy a escoger a Marcos y no voy a escoger a él. ¿Por qué? Porque Marcos, yo sé que en algún momento va a creer en mí. No, eso es una falsa enseñanza. Dios no nos escogió a nosotros por algún mérito que hubiésemos tenido. Nos escogió por su pura gracia, y la cual hizo sobreabundar para con nosotros. ¿En qué? En toda sabiduría e inteligencia. ¿Por qué el apóstol Pablo habla de sabiduría e inteligencia? Porque nos dio a conocer, nos dio sabiduría, nos dio entendimiento para conocer el misterio de su voluntad. ¿Y cuál será este misterio de su voluntad, amados hermanos?
¿Cuál es el misterio de la voluntad de Dios? Ahora, ¿sabemos lo que es un misterio? ¿Se acuerdan que tiempito atrás, yo sé que se les puede haber olvidado, qué es un misterio en la Biblia? Cuando hablamos de misterio. Diga nomás. Algo que a nosotros no se nos ha revelado. Bien, Misterio. bien, hermana Silvia, es un misterio, es una verdad no revelada de parte de Dios para con nosotros, pero aquí el Señor la reveló, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Y cuál es esta verdad revelada de su voluntad? Si ustedes pueden ver el mismo colorcito de las frases, no sé si la alcanzan a captar, en el verso 10, el misterio de su voluntad es Reunir todas las cosas en Cristo. reunir todas las cosas en Cristo. Ese es el misterio de su voluntad. El misterio y la voluntad de Dios es reunir todas las cosas en Cristo, tanto de las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esa es la voluntad del Padre. ¿Para qué o por qué? Porque en el mismo tuvimos herencia. Él es nuestra herencia. Cristo es nuestra herencia. ¿Por qué? Porque fuimos predestinados conforme al propósito, hermanos, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amados hermanos, esto que hace Pablo, esto que relata con palabras casi sublimes, amados hermanos, es un resumen glorioso de lo que y de la forma en que actúa Dios y cómo lo hizo Dios. ¿Y qué es lo que hizo Dios con nosotros? Nos escogió, nos predestinó, nos redimió según la pura gracia, la riqueza de su gracia. ¿Para qué? Porque su deseo, su voluntad es que nos reunamos todos y todas las cosas que Él creó en Cristo Jesús. Entonces, tomando como base esta enseñanza, esta cátedra de Pablo que le hace a los efesios, nosotros podemos de aquí entender que fuimos escogidos, amados hermanos, y nos escogió antes de la fundación del mundo. Si nosotros hacemos una línea del tiempo en nuestra mente, imaginémonos una línea del tiempo en nuestra mente, y dentro de esa línea del tiempo, en el comienzo de esta línea del tiempo, no había nada, solamente existía Dios, solamente Él lo llenaba todo y en todo. Y en ese momento, inclusive antes de que Él creara, cuando Él dijo, hagamos al hombre y hagamos todo lo que existe, antes de eso Dios decidió y nos escogió para salvación. Y eso es una verdad inamovible. Entonces, si yo les pregunto, yo les quiero preguntar ahora, antes de que, cuando estemos comenzando, y después les quiero preguntar cuando terminemos la clase de hoy, ¿usted es salvo? ¿Sí? ¿Y por qué está segura, hermana Silvia, de que usted es salva? Porque es una promesa de parte de Dios que si yo me arrepiento y creo en el Señor Jesucristo, seré salvo. Ya, amén, por fe, ¿cierto? Pero esa salvación, ¿usted la puede perder? No. ¿No? ¿Usted ganó esa salvación? Amén. ¿Usted la ganó esa salvación? No, no se gana. No. No, No, ¿cierto? porque yo no la merecía, pero Dios me la dio de gracia. Amén. Entonces, por eso la salvación no la podamos perder, porque nosotros no la hemos ganado. Cristo la ganó por nosotros y tampoco podemos hacer algo para perderla. No somos salvos por lo que hicimos o lo que dejamos de hacer, sino porque Cristo la sustenta y la sostiene, porque Él intercede a la diestra del Padre por nosotros. Cristo no está inmóvil, amados hermanos. Cristo no está sentado a la diestra del Padre mirando y esperando la orden para venir a su segunda venida. Cristo sostiene nuestra salvación. Cristo sostiene la creación entera, los astros, la lluvia, el viento, el sol sale y se pone, el oleaje, las mareas, todo
es porque Cristo sostiene la creación y nosotros despertamos cada mañana porque Cristo sostiene nuestra vida. Y ahí vamos a hacer un poquito una introducción o un breve resumen de lo que habló nuestro hermano Marco para entrar ya de lleno a la gracia, a la doctrina de la elección. Nuestro hermano Marco habló sobre la gracia común y la gracia salvadora, entendiendo que estas son manifestaciones de la única y gran gracia del Señor. El Señor manifiesta su gracia, esa gracia preciosa, ese don inmerecido, ese favor inmerecido, la manifiesta de dos maneras. A modo general, para toda la creación, derramada sobre justos e injustos. Y eso lo podemos ver en Mateo 5:45, la parte B del versículo que dice que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Nosotros podemos ver que inconversos, grandes científicos, por ejemplo, Stephen Hawking, Einstein y varios científicos más, supuestamente algunos decían creer en Dios, pero no era el Dios de la Biblia, era otro Dios, como el caso de Einstein, que él decía que creía en el Dios del Flaco Spinetta, pero analizar el Dios que creía Flaco Spinetta era un Dios totalmente distinto al de la Biblia. Y así, hermano Marco, entonces, algunos lo entienden mal, dicen, no, si Einstein era creyente porque decía creer en Dios, pero uno estudia un poquito más y creía según él en el Dios del Flaco Spinetta, y el Flaco Spinetta tenía un Dios, pero nada que ver con el Dios de la Biblia. Entonces nosotros vemos a científicos con una sabiduría, inteligencia, vemos gente que no cree en Dios, gente injusta a los ojos del Señor, con talentos en el arte, tienen abundancia, son personas, belleza física, belleza emocional, intelectual, vemos los recursos naturales que la gente que no es cristiana disfruta los recursos naturales. Entonces, nos preguntamos, ¿y por qué? Porque es la gracia de Dios. Dios derrama su gracia sobre justo e injusto y Él hace salir el sol sobre quien quiere. Entonces vemos esa gracia común. Pero la diferencia de esa gracia común, que no es la gracia salvadora, esa manifestación de la gracia no es la gracia salvadora. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener ojo cuando hermanos nuestros, hermanos de nuestra propia congregación o de las iglesias que podemos conocer, hablan de que sus hijos tienen un buen trabajo, un buen pasar, un buen matrimonio y les va bien por la vida. Entonces asumen que sus hijos son salvos porque ellos dicen, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y mal entienden, mal interpretan esta enseñanza. Es porque simplemente, amados hermanos, estamos viendo la gracia de Dios, la gracia general, esta gracia común que Dios derrama sobre todas las personas, pero dista mucho, hermanos amados, de la gracia salvadora, esta gracia especial, porque recién veíamos en Efesios capítulo 1 que Dios escogió para salvación, y muchos de estos que son bendecidos por la gracia general no son escogidos para salvación. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener claridad a la luz de la Escritura de que solamente los escogidos por Dios vamos a ser salvos. Y esa es nuestra seguridad de que somos escogidos. Puede sonar algo arrogante, pero el que usted esté aquí, amados hermanos, es porque está escuchando la voz del pastor. Y el que usted esté aquí es porque está siguiendo la voz del pastor. Jesús dijo, los que oyen mi voz me siguen. Entonces estamos enseñando palabra, estamos enseñando la palabra de Dios. Y nosotros tenemos sed del Dios vivo. Entonces por eso su fe no puede ser conmovida por nada, su fe es inamovible, porque Jesús pagó por su salvación. Entonces estas son las manifestaciones de la gracia. Y esto da pie a lo que nos enseñó el hermano Marco la semana pasada, da pie a lo que queremos aprender nosotros sobre la doctrina de la salvación. Aprendimos también de la elección, aprendimos sobre el pecado. Y esto es muy importante para comenzar la doctrina de la elección. El hombre cayó en el paraíso, el pecado entró, cayó el hombre en el Edén y generó un quiebre en la relación perfecta, armoniosa de Dios con la humanidad. Y aprendimos que esta corrupción y esta culpabilidad es heredada. Entonces el apóstol Pablo en Romano dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios,
Y aparte el apóstol Pablo en Romanos 3, 10, 12 dice, como está escrito, no hay ninguno justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Hermana Patricia, si puede buscar Juan 6, 44, para que me ayude a leerlo. No hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amados hermanos, de partida no hay ninguno justo. Inclusive nosotros que somos salvos, no merecemos la salvación. Nosotros merecemos la muerte, amados hermanos. Pero por Cristo, solo por Cristo, porque estamos en Cristo, Él pagó el precio. Pero si nosotros nos salimos, nos movemos de Cristo, merecemos la muerte. Merecemos la muerte. Hermana Patricia, por favor, si me puede ayudar. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Esas son palabras de Jesús. Dice, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Quiero que retengamos eso. Y apoya las palabras de Jesús, apoyan lo que dice Pablo. No hay quien busque a Dios, amados hermanos. Si Dios no nos escogió a nosotros, nosotros nos hubiésemos acercado a Dios. Nosotros no hubiésemos buscado a Dios. Porque como decía hermana Patricia, si me puede ayudar de nuevo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, amados hermanos, eso apoya esta tesis de la doctrina de la elección. Si el Padre no lo trajere, si el Padre no nos moviera a ir a Jesús, y Él mueve a lo que escoge. Entonces, en base a lo que dice Romanos, lo que dice el apóstol Pablo, en que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Nuestra naturaleza de pecado, nuestra naturaleza caída, nos separa de Dios, y que si no hay ninguno justo, no hay ninguno que busque, no hay ninguno que haga lo bueno, ni siquiera uno, estábamos muertos en delitos y pecados. Una persona muerta se puede mover, una persona muerta puede alimentarse, una persona muerta puede beber agua. No, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Nada podíamos hacer por nosotros mismos. Y esa es también parte de la enseñanza de la depravación total que la aprendimos. El hombre no puede hacer nada por sí mismo, no tiene una cualidad, una bondad ante Dios que lo hubiese conmovido a hacer algo por nosotros. Por eso Dios no se mueve por lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, sino por su pura voluntad. Entonces, teniendo eso claro, amados hermanos, que si no fuera porque Dios llama, ninguno de nosotros nos hubiésemos acercado a Él, nosotros partimos esta enseñanza de la elección. Y para seguir el orden, y la hermana Carla me hubiese gustado que hubiese estado porque hay una parte muy importante para ella que le toca la próxima semana. Le toca a la hermana Carla, lo puse para que recordemos, hermana Patricia le toca del 15 al 21 de marzo, hermana Silvia del 22 al 28 de marzo, hermana Betty del 5 al 11 de abril, hermano Marco le toca de nuevo del 12 al 18 de abril, la hermana Alejandra se excusó, me escribió hace poquito por WhatsApp, le toca del 19 al 25 de abril, la hermana Karen, Dios mediante, va a estar bien ya el del 26 al 2 de mayo. Entonces, nosotros empezamos con la elección divina. Según Wayne Grudem, amados hermanos, esta PPT la voy a pasar. La idea es que puedan poner atención, se las voy a enviar para que la tengan. Según Wayne Grudem, el autor del libro de teología que estamos siguiendo, dice que la elección es el acto de Dios antes de la creación, antes de lo que hablamos, esta línea del tiempo, en el que Él escoge a algunas personas para salvarlas. No a cuenta de ningún mérito previsto en ella, sino solamente debido a su soberanía y placer. John MacArthur dice que Dios escogió salvar a los suyos antes de la fundación del mundo, eso está en Efesios 1:4 y 2 Timoteo 1:9, y así Jesús puede afirmar con autoridad que el reino ha sido preparado para los elegidos desde la fundación del mundo.
y eso está en Mateo 25, 34. Entonces, grandes autores, teólogos de la Escritura y contemporáneos dicen que la elección es un acto directo del Señor. ¿Y qué enseña el Nuevo Testamento? Aquí les quiero pedir ayuda. Somos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hermana Betty, Hechos 13, 48. Por favor. Efesios ya lo hemos leído. Hermana Silvia, Romanos 8, 28 y 30. Hermano Marcos, Primera Tesalonicenses 1, 4 y 5. ¿Qué me falta, hermana Patti? Apocalipsis 17, 8. Y ahí después ustedes pueden buscar el resto de los versículos. Y los vamos a leer en el mismo orden, amados hermanos, es para ver que el Nuevo Testamento enseña sobre la elección. Léanlo nomás, amados hermanos. Hechos, capítulo 13, versículo 48. Sí. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Se fijan, esta fue la gran predicación de Pedro, se hace el resumen de Pedro, y los gentiles daban gracias a Dios porque ellos estaban predestinados, estaban escogidos para salvación. Amén. Estaban ordenados para salvación. ¿Quién sigue? ¿Hermana Silvia? Amén. Hechos, Romanos 8, 28 al 30. Dele nomás. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen ellos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Entonces, hay una secuencia, pero primero empieza a los que escogió, ¿cierto? Amén. A los que conoció, el Señor escogió. Me rectifico, lo de 13:48 era un discurso de Pablo y Bernabé, ¿ya? No era Pedro. Entonces, vemos que Dios escogió, amados hermanos. Vemos ya en Hechos a los que habían sido ordenados para salvación, y en Romanos 8, 28 vemos directamente que el apóstol Pablo dice que Dios nos escogió. El siguiente texto, hermano Marco, era Apocalipsis. Primera Tesalonicenses. Esa me toca a mí. Sí, amén. Ya. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. El apóstol dice que conocieron de la elección y por eso daban gracias. Fueron elegidos los hermanos de Tesalónica. Entonces vemos claramente que en todos estos pasajes del Nuevo Testamento se menciona, los apóstoles mencionan que los salvos son elegidos para salvación. Y hermana Patti, ¿le toca Apocalipsis 17:8? Amén. Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Entonces hablan de un libro de la vida, y aquellos que no están en el libro, eso significa que hay algunos que están escritos en el libro de la vida. Y el libro de la vida es la mente del Señor. Así que también hay algunos que no están y algunos que están. Entonces se ve que hay una elección de parte de Dios, y eso proviene de su propia voluntad. Dejo el resto de los textos, amados hermanos, para que ustedes con tiempo también, si gusta, puedan ir leyendo y confirmando que
lo que el Nuevo Testamento tiende a afirmar es que Dios ordenó antemano los que deberían ser salvos. ¿Y cómo presenta el Nuevo Testamento la enseñanza de la elección? Primero que todo, antes, ¿ustedes habían escuchado de esta enseñanza, así tal cual como doctrina de la elección? ¿No? No, yo no por lo menos. Doctrina No. de la elección no. Amén. Pero, ¿qué sensación les da? ¿Les es contraria o están de acuerdo con la doctrina de la elección? Que Dios eligió a algunos para salvación y a otros los dejó para perdición. ¿Qué opinan de eso ustedes? Pareciera ser injusto. ¿Ya? Pareciera ser injusto porque tú te pones a pensar de repente, es cierto que nosotros tenemos familia que no es convertida. Y uno como cristiana, lo primero que desea cuando conoce al Señor de manera tan íntima como nosotros lo conocemos, quiere que toda su familia goce del privilegio que uno tiene de tener a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces uno piensa, o sea, queda marcando ocupado cuando lee que Dios predestinó. Yo después de tantos años en el Evangelio, a veces uno lee y lee la Biblia, pero hay versículos que uno no se percata. O sea, algunos textos. Yo cuando me di cuenta de eso, me llamó muchísimo la atención y pensé lo que estoy pensando ahora, que yo lo encuentro injusto porque yo tengo familia y yo quisiera que toda mi familia fuera salva. Pero hermana Silvia, ¿Sí? resulta de que no es que la vida sea larga, pero queda todavía vida, entonces uno no sabe la voluntad, el conocimiento de Dios en la elección. Él no dice tal persona, sino que uno tiene que apelar a la oración y a la misericordia de Dios también. ¿Me entiende o no? Usted está haciendo como... Porque, mire, porque yo no busqué a Dios. Entonces, a lo mejor nosotros podemos tener un hijo rebelde o no, pero sabemos nosotros que puede estar elegido también. Entonces, a ver, Dios siempre conoce el corazón de uno y la oración es también de uno. Y su voluntad a veces actúa de acuerdo no a nuestra oración, sino que la incluye también. ¿Quién sabe que más adelante puedan estar también su familia, ¿no? ¿Me entiendes o no? Pero, sí, pero lo que sucede es que lo que estamos aprendiendo es cierto que Dios predestinó. Ahí en el comentario dice, como consuelo, dice en la parte A, si Pablo mira al pasado distante antes de la creación del mundo, ve que Dios conoció de antemano y predestinó a los suyos para que fueran conformados a la imagen de Cristo. Y es lo mismo que está diciendo aquí en Romanos capítulo 8. Entonces, usted se pone a pensar eso. Ojalá el Señor permita que los míos estén predestinados, ¿cierto? Que en algún momento, aunque sea en el momento en que Dios los llame a su presencia, que ellos le acepten. Pero... Esta conversación me gusta, pero dejémoslas para el final. Me gusta, hermana Betty. Hermana Betty. Bueno, Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Él sabía, yo lo veo así. Yo pienso que cuando Él inspiró la Biblia y puso que nos predestinó, pienso que lo hizo sabiendo de quienes realmente le íbamos a aceptar como nuestro Salvador. Así lo veo yo. Ya. Él sabía quién iba a... Él sabía a quién iba a dar la gracia no merecedora, o quién la iba a recibir también. Mi hermana Betty, la hermana Betty es arminiana para su pensamiento. Arminiana. Es que los arminianos piensan que el Señor escogió para salvación a aquellos que sabía que iban a responder en fe. Sí. Ya, pero no es así. Porque si no, Dios estaría eligiendo por algún mérito.
por La algún mérito salvación nuestro. pasaría directamente del hombre, no de Dios. Sí, pasaría directamente por el hombre. Pero qué bueno que conversemos, porque estas cositas interesantes las vamos a conversar al final. Espero, hermano, espero terminar, me quedan 13 minutos, espero terminar y que podamos hacer una conclusión. Bien, ¿cómo presenta el Nuevo Testamento la enseñanza de la elección? La presenta de tres maneras. La presenta como un consuelo, la presenta como una razón para alabar a Dios y la presenta como un estímulo para la evangelización. De esas tres maneras el Nuevo Testamento presenta esta enseñanza de la elección. ¿Por qué como consuelo? Porque como leía mi hermana Silvia, que se anticipó, ya sea mirando hacia el pasado, mirando el presente o mirando el futuro, Dios actuó de manera correcta y actuó siempre de manera correcta para quienes llamó. Entonces, Romanos 8:28 dice que todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. A ver si me ayudan, hermanos, a buscar ese versículo. Romanos 8:28. Aquí lo tengo. Ya léalo, hermana Silvia, por favor. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Entonces, el apóstol Pablo alienta y dice, amados hermanos, a los que conforme al propósito de Dios son llamados, el Señor va a obrar siempre de manera correcta. Tenemos que separar eso, amados hermanos, de nuestras imprudencias y de nuestras irresponsabilidades, porque de repente uno dice, no, total, todas las cosas ayudan a bien. Sí, pero si yo salgo a la 1 de la mañana y sé que me van a asaltar y me voy a exponer, total, si me asaltan, todas las cosas ayudan a bien. Si, no sé, pues si me tiro de un puente, estoy haciendo algo extremo. Si me tiro de un puente y quedo tetrapléjico, no importa, total, todas las cosas ayudan a bien. No, tenemos que entender que ese versículo es conforme al propósito de Dios. Y más encima, para los que fuimos llamados dentro de ese propósito. Entonces, es un consuelo que todo lo que el Señor hace, y para los que estamos dentro de su propósito, las cosas nos van a favorecer porque van a sustentar nuestra salvación porque somos elegidos. Entonces, la enseñanza de la elección nos trae consuelo a los que hemos sido elegidos por Dios. Como una razón para alabar, Tesalonicenses 2:13 dice, nosotros en cambio siempre debemos dar gracias a Dios, debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados, por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos. Amados hermanos, esta es una enseñanza que trae mucha controversia y ya nosotros ya empezamos a vislumbrar esta controversia porque va más allá de lo que nosotros creemos lo que es justo y más allá de lo que creemos cómo Dios actúa. Pero aquí Pablo nos va a enseñar de que el Señor actúa en base a su soberana voluntad y a su soberano designio. Entonces es una forma de alabar a Dios. ¿Por qué? Porque fuimos escogidos. Si a usted le fueran a... Un caso extremo, hay un terrorista. Hermana Silvia, ¿puede mutear, porfa, que suena su... Disculpe. Algo suena. Sí, que estoy escribiendo, entonces... Ya. Si estuviéramos frente a un terrorista y nos apunta a la cabeza, Dios lo quiera, y él decide a quién salvar y a quién matar, y nosotros somos salvos, nuestra actitud va a ser de alegría porque vivimos, ¿cierto? Nosotros debemos dar gracias a Dios porque Él nos escogió para salvación. Esa debe ser una actitud siempre de alabanza, porque Él nos escogió para salvación y no para perdición. Puede sonar injusto, amados hermanos, pero vamos a aprender que no es injusto. Y debe ser un estímulo para la evangelización. Y aquí sí que, amados hermanos, es controversial, porque nosotros nos pelemos las rodillas y oremos y ayunemos para que una persona sea salva. Si no fue escogida por Dios,
no va a ser salva. Y esto es lo controversial. Y esto es lo controversial. Porque es Dios es quien elige, no nosotros. Y vamos a aprender por qué no es injusto. Y esto es súper fuerte, hermano. Nos enfrentamos con esta verdad que aparece en la Escritura, es súper fuerte. Porque siempre se nos ha enseñado que ora y Dios va a salvar, ora y Dios va a hacer. Pero nuestra dirección debe ser otra, que la voluntad de Dios se haga sobre las personas. Pero ¿por qué es un estímulo para la evangelización entonces? La elección de Dios de aquellos que van a ser salvos, es la garantía que tuvo Pablo de que su predicación siempre iba a tener éxito. Su predicación iba a ser exitosa, su evangelización, porque sabe que algunas de las personas a las que le estaba predicando estaban entre los elegidos. Entonces nosotros, amados hermanos, y miren lo importante, por eso era importante que estuviera la hermana Carla aquí como encargada del Ministerio de Evangelismo, es que nuestra evangelización no debe ser pensando en que todos van a ser salvos, sí que nuestro mensaje debe ir para que aquellos que fueron elegidos para salvación escuchen el mensaje y respondan al llamado de Dios. Porque la hermana Carla va a hablar sobre el llamamiento, el llamado de Dios. Entonces, nosotros que estamos aquí, que hemos sido convertidos, escuchamos el mensaje de Dios y por eso tuvimos la respuesta, ya sea a través de un tratado, de una predicación, de una invitación a la iglesia, pero escuchamos el mensaje evangelístico y respondimos porque fuimos elegidos. Entonces, esto es lo controversial, amados hermanos, de esta enseñanza, es que aunque oremos y nos pelemos las rodillas por aquellas personas que nosotros queramos que sean salvas, pero si no están dentro de los elegidos, amados hermanos, y eso es lo que enseña la Biblia, que a los que escogió, ellos serán salvos. Y solo Dios sabe a quiénes escogió, lo que decía el hermano Marco. Solo Dios sabe si nuestra familia está dentro de lo escogido. Por eso nosotros debemos predicar el mensaje. Esa es nuestra responsabilidad. Porque si fueron escogidos, ellos van a responder al llamado. Por eso cuando uno le habla a alguien y no responde, puede ser por dos cosas. Porque no es escogido o porque todavía no es el tiempo que Dios lo llama y que es elegido. Pero nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio a toda criatura sin hacer acepción de personas, porque una vez cuando alguien aprende de esta doctrina dice, total, capaz que no sea elegido. No, el Señor no nos llama eso, el Señor nos llama a predicar el Evangelio a toda criatura. Esa es nuestra responsabilidad y el Señor hace el resto. El Espíritu Santo hace el resto. Y eso es lo controversial. Y a eso le criticaban a Pablo. Y esta es la objeción de que hablábamos, hermanos. ¿Me puedo pasar un poquitito? ¿Me puedo pasar o lo continuamos el domingo? ¿Me puedo pasar unos 15 minutitos de las 9? Y vamos a avanzar. Amén. Esta es la objeción que la hermana Silvia decía, es injusto, pero es normal que en nosotros haya esa sensación, esa emoción, porque uno ama a las personas. Y Pablo mismo, en Romanos 9, si ustedes con tiempo después pueden leer Romanos 9 y profundizar. Esta enseñanza, amados hermanos, está muy profundizada en el libro de Romanos, del capítulo 9 al 11, pero sobre todo en el capítulo 9, Pablo empieza ese capítulo diciendo que se sentía muy triste, sentía un profundo dolor y él mismo desearía ser anatema. Imagínense, él mismo desearía ser anatema porque su parentesco, su pueblo, Israel se estaba perdiendo. Entonces en Pablo había esa sensación de tristeza, porque es imposible no sentirse tristeza sabiendo que a quienes amamos pueden irse al infierno, pueden no ser elegidos. Y Pablo sentía eso.
Hermana Silvia. No le escuchamos. A ver, ahí sí. ¿Ahí? Sí. Estaba pensando mientras usted hablaba, ¿cierto? Esto de que Dios nos eligió, ¿cierto? Desde el principio del mundo. Yo como mamá, ¿cierto? Cuando entré al Evangelio, me preocupé de que mis hijos fuesen a la iglesia hasta que llegaran a adolescentes, ¿cierto? Sí. Y la Biblia dice en Proverbios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, yo me pongo a pensar ya, yo como mamá los llevé porque los niños chicos no se mandan. Mientras están bajo el mando de uno, ellos no hacen lo que papá dice o lo que mamá dice. Pero ¿qué va a pasar si yo los llevé a la iglesia, están conocen la palabra de Dios, pero no son escogidos? Entonces ahí está la controversia, porque ustedes, si la palabra dice que instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él, o sea, no sé. Sí, hermana Silvia, es que tenemos que poner énfasis. Sí, hay muchos versículos que tienden a contradecir esta doctrina, pero son más los versículos que tienden a enseñar esta enseñanza, valga la redundancia. Ahora sí, pero tenemos muchos ejemplos, y la realidad, hermana Silvia, la realidad apunta a lo contrario. Vemos hijos de pastores, vemos hijos de grandes hermanos que han sido enseñados, pero esto es personal, esto es con el Señor mismo, es una relación personal, y estamos entendiendo también que es a los que Dios escoge para salvación. Y mire, si aquí Pablo, el hermano Pablo nos enseña lo siguiente: objeción a la doctrina. Hay otras, pero no las quise considerar porque nos iban a distraer de lo que queremos enseñar. La mayoría dice esta enseñanza de elección de Dios es injusta. Algunos consideran que la doctrina de la elección es injusta, puesto que enseña que Dios escoge a algunos para salvarlos y a otros los pasa por alto y no los salva. ¿Cómo puede ser esto? Dicen, y esto le reprochaban a Pablo, ¿eh? Los gentiles y los mismos judíos le reprochaban siempre en la enseñanza, y lo vamos a ver. Primero, acuérdense que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, no hay ninguno justo, o sea, todos merecíamos la muerte, o sea, esa era nuestra condición, todos merecíamos muerte, no merecíamos salvación, no merecíamos nada. Entonces, debemos recordar que sería perfectamente justo que Dios no salvara a nadie. Eso es lo justo, por nuestra condición de pecado. Como lo hizo con los ángeles. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Eso está en 2 Pedro 2:4. Dios perfectamente puede haber tenido la misma actitud que tuvo con los ángeles y los mandó al infierno, al tiro. Y eso sería justo. Eso no sería injusto. ¿Por qué? Porque lo aprendimos y aparece en la Biblia, y Pablo lo dice, que no hay ninguno justo, ninguno que haga lo bueno. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Lo que hubiera sido perfectamente justo sería que Dios hiciera con los seres humanos lo mismo que hizo con los ángeles, o sea, no a salvar a ninguno de los que pecaron y se rebelaron contra él. Amados hermanos, tenemos que aprender que la justicia de Dios no tiene nada que ver con los emocionalismos. Dios no es emocional, Dios es amor, y su amor se basa en su justicia, no en la nuestra. Se ha enseñado y hemos aprendido de que el amor de Dios se basa en nuestra propia justicia, y queremos que Dios actúe en base, a lo que nosotros creemos que es justo. Vemos el episodio de cuando pillaron a la mujer adúltera en el acto de adulterio, y los hombres querían hacer su justicia. ¿Cuál era su justicia? Apedrearla. Esa era la justicia de los hombres. Y Jesús hizo la justicia de Dios, que tuvo misericordia. Entonces, y esto sale en Éxodo 33:19, lo que voy a leer. Pero si en efecto salva a algunos, esto se constituye una demostración de gracia que va más allá
de los requisitos de equidad y justicia. Quiero que leamos Éxodo 33, 19. Hermana Betty, por favor, si podemos leer Éxodo 33, 19. Y esto es muy importante, amados hermanos, porque esto lo dice Dios. No lo dicen las emociones, ni los sentimientos, ni lo que nosotros creemos que es justo. 33, 19. Sí, hermana Betty, por favor. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. ¿Se fijan? Dios decide con quién tiene misericordia, no nosotros. Y lo otro, amados hermanos, nosotros lo aprendimos tiempo atrás. Dentro de los atributos de Dios, Dios es inmutable. Nosotros no manejamos a Dios. Nuestras oraciones no conmueven a Dios. Por eso el Señor Jesús decía, ustedes oran y no reciben respuesta de sus oraciones porque oran mal. Para que reciban deben pedir de acuerdo a la voluntad del Padre. Entonces, Él es soberano. Entonces va más allá de lo que nosotros creemos que es justo, de lo que debiera ser, más allá del emocionalismo. Dios es amor, no emocionalismo. Entonces aquí Éxodo y Dios mismo declara que Él tendrá misericordia del que Él querrá tener misericordia y será clemente con el que Él quiera ser clemente. Y en el segundo nivel más profundo de las críticas o objeciones a esta doctrina es que la gente diría que Dios no es justo. Simplemente dirían que Dios no es justo porque creó a algunos que sabía que pecarían y que serían condenados eternamente y a quienes no redimiría. Entonces vemos que hay críticas por todos lados, de que Dios es injusto por elegir a algunos y que Dios es injusto por crear a otros que simplemente iban a ser para perdición. Pero nosotros nos vemos más allá. Dios creó al hombre en una relación perfecta y fue el hombre el culpable de este quiebre de relación. Y el hombre en esa culpabilidad está perdido, está muerto. Y el justo juicio de Dios era condenarlos. Si Él salvó, es para mostrar su misericordia, nada más que para eso, para decir que Él es clemente y es misericordioso, pero habría sido justo que no salvara a nadie. ¿Y cómo respondemos bíblicamente a estas objeciones, amados hermanos? Pablo trae a colación estas objeciones y él las resalta, antes que se las vuelvan a decir, obviamente. Él dice, me voy a anticipar a lo que tanto me han dicho por mucho tiempo, y se las voy a decir, las voy a expresar en la carta a los romanos, y las dice en el libro de Romanos capítulo 9. Y Pablo, la respuesta de Pablo en el libro de Romanos capítulo 9 al 11, que habla sobre esta doctrina, no apela a su orgullo. Miren, qué importante. Pablo no apela, no responde siendo orgulloso con todo lo que él sabía, ni tampoco intenta dar una explicación filosófica sobre la doctrina de la elección divina, ni la defiende, simplemente resalta los derechos de Dios como creador, omnipotente, expresado en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo Pablo responde a quienes critican y dicen que Dios es injusto y que todo? Él dice, revisemos lo que dice el Antiguo Testamento. Y eso es lo que dice Pablo. Y lo vamos a ver súper rápido por la hora. Me quedan 14 minutos, 9 minutos. Y dice el capítulo 3, Romanos 9, para que lo tengan presente. Romanos 9, vamos a analizar algunos versículos. Dice, puesto que aún no habían nacido aún, ni habían hecho aún ni bien ni mal, hermana Betty, lo que usted decía, que iban a ser salvos porque a futuro iban a creer, entonces no habían nacido, ni habían hecho ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Él dijo, el mayor servirá al menor.
Entonces Pablo, frente a las críticas que Dios es injusto, que por qué él elige a uno y por qué aborrece al otro, como escrito está, dice Pablo, conociendo el Antiguo Testamento, recita lo que dice el profeta Malaquías, dice, como escrito está, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Decisión de Dios, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? Dice el apóstol Pablo respondiendo a las críticas de ¿hay injusticia en Dios? Porque amó a Jacob y aborreció a Esaú. ¿Hay injusticia en Dios? El apóstol Pablo dice, en ninguna manera. Responde al tiro, no deja lugar a que la gente piense de esa manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y eso lo leyó hace un ratito atrás la hermana Betty. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, dice Pablo, sino de Dios quien tiene misericordia. Entonces, amados hermanos, no depende de nosotros, ni que corramos mucho, ni que sepamos mucho, ni que seamos lo más bacán de lo bacán dentro del Evangelio, sino depende de Dios, quien tiene misericordia. Porque la Escritura dice, y nuevamente Pablo no responde en base a filosofía ni a conocimiento, sino recita el Antiguo Testamento. Ese es su fundamento para enseñar esta doctrina. Dice, porque la Escritura dice a Faraón, eso está en Éxodo 9, del verso 15 al 16, dice, por esto mismo te he levantado, le dijo Dios al Faraón, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. O sea, Dios endureció el corazón del Faraón para mostrar su poder. Así también Dios puede endurecer el corazón en este tiempo de mucha gente para mostrar su poder, y Dios salva a mucha otra gente para mostrar su gracia y su misericordia. Entonces el apóstol Pablo vuelve a decir, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Entonces, amados hermanos, ahí está, y confirma lo que yo les digo, hermanos, podemos orar y orar y orar y clamar y ayunar para que una persona sea salva, pero si Dios no la quiere salvar, no la va a salvar, y por eso nuestra actitud de que nosotros fuimos elegidos para salvación debe llenarnos de adoración, porque el Señor nos escogió pudiéndonos no habernos escogido, nos escogió para salvación. Entonces, cuando nosotros nos reunimos en la iglesia, cuando reunimos y cantamos, debiéramos estar saltando de júbilo, porque Dios nos salvó. Entonces, de nuevo, él se antepone a las críticas que siempre le decían, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa a Dios? Eso en otras versiones dice eso, porque ¿quién ha resistido su voluntad? O sea, si Él es Dios, ¿quién puede resistir a su voluntad? Entonces, ¿de qué nos culpa si Él no nos eligió para salvación? Eso le están queriendo decir. Si Él mismo no nos eligió para salvación, ¿por qué nos viene a nosotros culpar de que nosotros no lo escogimos? Entonces el apóstol Pablo dice, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y el apóstol Pablo no responde con su conocimiento, sino que cita al profeta Jeremías 18, 5, 7, y eso es lo que dice Jeremías, que Dios es el alfarero y nosotros los barros, y Él, en su poder y omnipotencia, hace a unos vasos para honra y hace a otros vasos para deshonra. ¿Y en qué? En su pura voluntad. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, y no solo a los judíos, sino también a los gentiles. ¿Se fijan, amados hermanos, que el apóstol Pablo responde citando el Antiguo Testamento, citando el profeta y citando lo que el Señor dice en el Antiguo Testamento? Entonces, ¿qué nos queda para nosotros? Finalmente, Pablo, porque es una enseñanza súper difícil para entender, amados hermanos, finalmente Pablo apela a la grandeza y majestuosidad de Dios.
ya que nuestra mente de criatura limitada, y esto es muy importante, amados hermanos, no se complique si no puede entender esta enseñanza a las buenas y a la primera, porque es difícil, porque se nos ha enseñado un Dios que salva a todos, pero la palabra dice lo contrario, que Dios salva a sus elegidos, a los que Él eligió de antemano, antes de la fundación del mundo, y no por mérito propio, sino porque Él nos eligió solamente. Finalmente, Pablo apela a la grandeza y majestuosidad de Dios, ya que nuestra mente de criatura limitada no podrá jamás comprender en plenitud la mente y designio de Dios, nuestro Creador. Con esto, Pablo no usa argumentos propios, sino que reconoce sus limitaciones de siervo ante su Señor y dice en Romanos 11, del 33 al 36, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Hermanos, esta doctrina de la elección, yo sé que es controversial, pero a la luz de la Escritura debemos aceptarla por fe, que es lo que enseña el apóstol Pablo, es lo que enseña el apóstol Pedro, lo que enseña el apóstol Santiago. Y nosotros, la iglesia, nuestra fe se fundamenta o se edifica en el fundamento de los apóstoles, y el fundamento de los apóstoles es la enseñanza que ellos recibieron del Señor. Y conclusiones. Dios nos escogió para salvación, sí o sí, Él nos escogió. Nada de lo que hagamos o dejemos de hacer ganó nuestra salvación o hará que la perdamos, amados hermanos. Si usted fue elegido por Dios, usted será salvo. Porque Jesús dijo, lo que el Padre me dio, yo no los voy a perder. Entonces, esa es nuestra seguridad, amados hermanos. Esa es nuestra seguridad, de que si usted es elegido, usted no va a perderse, porque Dios sostiene nuestra salvación. Dios nos escogió por su plena voluntad. Nada de nosotros influyó en su elección. Aquí está lo que hablaba un poquito la hermana Betty. No que nosotros fuéramos a creer en el futuro, no. Esa es una enseñanza que quizás todos en algún momento pensamos, pero Dios nos salvó por su propia voluntad, no porque lo que nosotros podríamos llegar a hacer en el futuro. Lo otro, tenemos confianza en que lo que Dios ha decidido sucederá. Y aquí es donde no podemos cambiar el plan de Dios. Aquí no podemos influir, no podemos cambiar, porque Dios es inmutable, Dios no cambia. Y algunos oran, inclusive yo reconozco que oré en ese sentido. Yo me recuerdo que yo le decía, Señor, quiero influir o quiero conmoverte. Y hermanos, Dios es inmutable. Y yo le pedí perdón a Dios, porque Él es soberano. Nosotros no podemos cambiar a Dios. No podemos decir, si nosotros estamos haciendo algo que es pecado, no podemos decir que es voluntad de Dios. Si su plan se cumplirá y los elegidos sí o sí alcanzarán la fe. No debemos criticarnos cuando alguien rechaza a Cristo. Jesús mismo no ganó a toda su audiencia. Entendió que todos aquellos que el Padre le diera vendrían a Él. Lo que leyó creo que la hermana Patti, si no me recuerdo. Que solo los que el Señor atrae a Jesús, esos son los elegidos. Y Dios no los va a perder. Cuando hemos dado lo mejor de nosotros mismos, podemos dejar el asunto en manos de Dios. Eso sí es importante, amado hermano. No porque el Señor eligió a algunos, nosotros vamos a ser mediocres. No porque fuimos elegidos, nosotros vamos a ser mediocres. Hay una parte de la enseñanza que vamos a ver que habla sobre la perseverancia y la santidad. Nosotros debemos crecer en perseverancia y en santidad. Y la elección divina no anula el incentivo para la evangelización y las misiones. Todo lo contrario, debiera ser un incentivo, un estímulo. No sabemos quiénes son los elegidos, no sabemos, hermanos. Eso es claro.
No sabemos, nosotros no podemos hacer acepción de personas. Nosotros debemos predicar a toda criatura. No sabemos quiénes son elegidos y quiénes no son elegidos. Entendemos que viene una época de apostasía tremenda. Son señales de los últimos tiempos, y los apóstatas nunca fueron elegidos, nunca fueron hijos de Dios, y están en las iglesias. Y la palabra, el libro de Judas dice, estuvieron con nosotros, pero nunca fueron de nosotros. Entonces, muy importante, esta enseñanza va muy de la mano con eso también. Entonces, no anula el sentido de la evangelización, no, hermanos, todo lo contrario, nos debe estimular, predicar para aquellos que Dios escogió, respondan al llamado de Dios. Y debemos continuar extendiendo la palabra, debemos hacer esfuerzos evangelizadores, ya que son los medios de Dios para atraer a los elegidos a salvación, y es lo que nuestra hermana Carla va a hablar la próxima semana. A través de la predicación, a través de la evangelización, Dios llama a quienes son salvos. Y para terminar, y con esto termino, ¿cuál debe ser nuestra actitud frente a tan hermosa realidad? Y abro los micrófonos para los que quieran opinar, podamos dar nuestra opinión. Cedo la palabra, amados hermanos, o si tienen alguna duda o alguna objeción. Hola, hermana Elizabeth, que el Señor le bendiga. Gaspar, ¿cómo estás? Cedo la palabra, amados hermanos. Corrí, perdón, voy a tomar agüita. Bueno, hermano Rodrigo, yo creo que nuestra actitud debe ser de gratitud al Señor porque tuvo misericordia de nosotros, más entendiendo, ¿cierto?, que la palabra dice de que Él nos escogió por voluntad propia y nos libró, ¿cierto?, al Señor de haber sido así, ¿cierto? Tú no, ¿cierto? Así que, nada, eso, pero igual yo creo que todas quedamos así medio como inquieto, diría yo, ¿cierto? Porque ahora podemos tener la certeza de que nosotros podemos pelarnos las rodillas, llegar a tener rodillas como de camellos, ¿cierto? Y orando por nuestra familia, por los que amamos y que no, si el Señor lo tiene dispuesto, no van a estar con nosotros allá al otro lado con Él. Eso. Pero eso no quita mérito, hermana Silvia, a que usted les hable y les predique, porque eso está en las manos de Dios, no en nosotros. Esto es la enseñanza que habla la Biblia, es cómo procede el Señor, pero nuestra responsabilidad es predicar, es orar, es visitar, es acompañar, es enseñar. El resto le compete al Señor. Nosotros no somos quien para decir este es salvo o este no es salvo. Eso es una obra totalmente de parte del Señor. Nosotros somos solo siervos, ni siquiera juzgar a las personas. Pero esto es una enseñanza que está en la Escritura y nosotros debemos aprenderla y debemos vivirla y debemos agradecerla, ¿verdad? Pero nada más que eso, no somos jueces, no somos señores, somos siervos, y esto nos debiera dar un corazón más humilde, esto nos debiera bajar el moño de si tenemos algún aire de superioridad, de que somos mejores, voy a usar un lenguaje del borrachito que está en la calle, el mendigo, el que no somos mejores que ellos, porque fue por gracia. Dios tuvo misericordia y nos escogió. Esto nos enseña esta palabra. Hermano, también quería hablar sobre lo que decíamos de que no es del que quien corre, como lo hablamos el domingo. Si lo mencionamos. Quien corre, ¿cuál era el otro? No es del que corre ni el que quiere, ni el que corre. Quien quiere o el que corre, pero nadie quiere, pues, hermano. Nadie quiere y nadie corre. Por eso Dios tiene que atraer a las personas, por eso Dios tiene que interferir ahí, por su gracia, en lo que hablamos. Un regalo inmerecido, porque si no, si fuera por justicia, como decíamos, hermana Silvia, nosotros somos salvos por gracia, ¿no? Nadie la merece.
Estaríamos todos Entonces, perdidos si fuera por justicia. el que corre, nadie busca a Dios. Estaríamos igual perdidos. Eso. Siempre escuché la otra vez a un pastor que decía que nosotros nos salvamos del infierno por gracia. Por gracia. Los que se van al infierno es por justicia. Es por la justicia de Dios. Pastor Lawson, o Lawson. Steve Lawson. Sí. Steve Lawson, sí. Y esto, hermano, esto es como normal. Porque cuando pues yo creo que al Rodrigo igual le pasó y a muchos los pasa eso, que cuesta digerir esto. Nos cuesta masticar. Pero, ¿sabe, hermano? Sumérjase en la palabra. Y ahí Dios va a ir poniendo esa sabiduría, ese conocimiento y esa paz también y esa tranquilidad de poder conocerlo. Y al conocerlo a uno le da la paz porque Él es soberano. Él es soberano, Él no anda detrás de nuestros deseos. Nosotros debemos conocer a Dios cómo actúa. Y ahí va a haber paz en nuestro corazón, porque conocemos a nuestro Dios. A veces en la iglesia pasa eso, que hay que evangelizar a los evangélicos. Miren, qué contradicción. Hay que evangelizar a los evangélicos en esto. Así que eso no, hermano. Amén. El problema, hermano, es que nosotros no nos dejamos evangelizar. Porque somos autosuficientes, creemos que nosotros tenemos la razón y el resto está todo equivocado. Aún con la palabra. Por eso es importante la escritura. Por eso Claro. La escritura tiene que ser lo fundamental en una iglesia, porque ahí está el parecer de Dios, no nosotros, no es nuestra razón. Todo tiene que partir por el parecer de Dios. Por eso cuando iglesia alejan la palabra, por eso es importante cimentarse en la palabra, porque la iglesia que se alejan de la palabra caen en estos vientos de doctrina, esta doctrina errada que hay. Sí, hermano, pero imagínense si lográramos entender todo esto que usted está comentando, lo que estamos conversando aquí, no seríamos los 5 que estamos aquí en pantalla en el estudio. Estaría la iglesia completa porque verían que la Biblia nunca nadie, yo creo que aunque se haya leído de tapa a tapa, uno nunca termina de entenderla ni de comprenderla. Aún así siguen habiendo misterios. Imagínense esto mismo es cierto que estamos viendo ahora, elección divina, que podemos, yo no sé si para todos, pero yo ahora esto en este minuto para mí no es tan reciente, pero debo reconocer que pasaron varios años hasta que yo un día leyendo la palabra me di cuenta de eso, de que Dios al que quería endurecer el corazón, endurecía su corazón. Yo también pensaba que la salvación era para todo el que quisiera, pero resulta que no es así. ¿Ves? Eso nomás, bueno. Sí, y lo que decía el hermano Marco, que esto cuesta digerirlo porque no es papilla. No es, esto es sólido, esto es poroto, como decía el hermano Marco, es poroto granado. Un lomito. Es un lomo, filete. Entonces, por eso cuesta un poquito, pero el Señor, amados hermanos, el Espíritu Santo nos da la gracia y Él va poniendo en nosotros el conocimiento y la paz y la seguridad. Por eso, siempre es importante, cuando hagamos estudios, tengan su Biblia a mano. Tengan su Biblia a mano, porque nosotros hacemos teología desde la Biblia. Amén. Para cerrar, ¿algún comentario más? Hay un ruido ambiente, si alguien puede, hermana Silvia, no sé si es su... Probable, tengo abierto el micrófono. Ay, sí, el ruido, el refrigerador, no sé qué tiene la hermana Silvia ahí que suena, el ventilador, tiene que ser el ventilador del computador. No, es la Tati. Ah, ya, la Tati. Dígale a la Tati que no meta boche por 2 horas. Eso. Ya, hermanos, ¿algún comentario para ir cerrando? ¿No? Amén, amén. Que el Señor nos bendiga y el Señor nos dé entendimiento y podamos extraer esto de la palabra y que el Señor nos dé paz. Esto no es fácil, amados hermanos, porque uno ve a las personas, sobre todo a las familias, y familia se va sin Cristo.
Y familia se va sin Cristo. Y familia cercana, que personas que uno ama. Entonces, enseñar esto, amado hermano, no es fácil tampoco, pero es la palabra, es la verdad. Y uno no puede adulterar la palabra para que no genere complicaciones en las personas que la escuchen, confusión. No, uno tiene que enseñarla a la luz de la Escritura, y el Señor hará con nosotros. Amén. La gloria sea para el Señor.